yo soy Baby Solís de Obras de Arte Comentadas y estamos en la exposición Bajo el Mismo México. Hoy la vamos a recorrer junto a Juan Coronel Rivera. ¿Nos puedes platicar cómo comenzaste en el coleccionismo? Pues mira, lo que sucede es que tradicionalmente mi familia es muy ansiosa, tanto del lado paterno como del lado materno. Por el lado materno creo que está el más ansioso de todos ellos, que era Diego Rivera, que juntó 53,000 piezas precolombinas, que eso habla nada más del vacío emocional que tenía que llenar. Eso por un lado. Luego, por el otro, desde mi perspectiva, creo que solo hay dos cosas importantes que describen al ser humano. Una es el amor y la otra es el arte. Todo lo demás que hacemos es muy complicado, muy complejo y ya en estos momentos muy viciado, ¿no? El curador seleccionó las obras de acuerdo a un criterio muy interesante, que también lo platicamos en algún punto, que era presentar pintura, no pintores. Si bien hay grandes nombres, ¿no? Pues lógicamente está Diego, está Siqueiros, algunos de los nombres más reconocidos del arte mexicano, lo que se está tratando de explicar es que la buena pintura no tiene que estar hecha por solamente talentos, o que la historia del arte ha estado tan equivocada que no ha sabido reconocer a extraordinarios pintores. Pero la idea original es que la gente venga a ver pintura, que me parece maravilloso, porque además finalmente para eso son los museos, para venir a ver los objetos. Sí que te cuentan la historia, sí efectivamente debe de haber una situación de función educativa, etcétera, etcétera. Pero lo que te debe alimentar es el arte. Cuéntanos la mejor historia de alguna de las piezas que están aquí. Personalmente, ¿no? El retrato de Ruth, de mi mamá, porque es un cuadro que a simple vista parecería un retrato, pero en realidad es una posición filosófica. Aquí, si tú ves, hay dos Ruths, no nada más hay una. La que te está mirando, que es una mujer más mestiza, de rasgos más indígenas, y la que está reflejada en el espejo, que es prácticamente una negra. Está sobre un espejo redondo, que es la luna. Y entonces de lo que está hablando allí es del conejo que se refleja sobre la luna, porque si tú te fijas, la cabeza está sumamente estilizada y tiene este rasgo del conejo que siempre estamos viendo en la luna. Entonces ahí ya está hablando de que Ruth es el origen. Luego, si tú te fijas el vestido es un vestido de corte clásico, pero entonces aquí viene una cosa muy interesante, no es un vestido clásico, es una serpiente que la enreda. De repente tú estás viendo cómo viene la serpiente y aquí cae la fauce. Y entonces en realidad está hablando también del cielo, de la serpiente emplumada, etcétera, etcétera, y de cómo todas las culturas se combinan. A Diego le importaba mucho esta cuestión de la mezcla de las culturas. Y en ese cuadro habla de una determinada metafísica, inclusive de la iluminación, que eso es muy interesante. La gama en el vestido de colores, o sea, no es blanco. Diego jamás utilizó el blanco. Nunca vas a ver un cuadro donde haya un rasgo de blanco puro de Diego. Siempre lo utilizaba a manera de superposición para darle salida al otro tono. Ahí hay por lo menos unos 400 tonos de verde, sí, en un vestido que es blanco. Estamos ante dos piezas de tu colección. ¿Nos puedes platicar quién hizo las obras, quiénes son las mujeres retratadas, alguna anécdota? Enfrente tenemos una pieza de una artista que se llama Lauro López. Lauro López es un autor al que le urge una retrospectiva. Él se dedicaba a pintar alacenas. La otra persona que en ese entonces pintaba muchas alacenas era María Izquierdo, que es la retratada. Lo que tiene es esta cara tan compleja. A María al final
le dio un derrame cerebral, entonces se hizo una mujer muy dura. Y aquí precisamente es lo que está retratando Lauro, no está haciendo un retrato de complacencia. Mira pintura para complacer o la pintura comercial, por lo menos dentro de mi colección no hay ningún cuadro de esos. Luego aquí tenemos un cuadro que es muy interesante, que es de Francisco de la Torre. Y lo que es muy interesante es que de este autor solo conocemos 3 cuadros, ninguno más. Y son 3 cuadros tan poderosos y tan reproducidos que resulta muy interesante que no hayamos encontrado más obra de este autor. Pero pues ese es el plus de ese cuadro, además de que es un cuadro muy agradable, ¿no? Porque maneja muy interesante el sentido de la lentejuela, porque en realidad son como explosiones de color que remiten un poco a Klimt, al pintor europeo. En esta parte se nota mucho, se nota lo que estás diciendo. Sí. No deja de ser romántico, pero ya empieza a ser nacionalista. Nos vas a platicar de este cuadro de Pablo Higgins, ¿verdad? Les voy a platicar ahora de este cuadro de Pablo Higgins, que es un cuadro muy interesante porque es un cuadro completamente político, pintado en 31, en el periodo de la mera depresión de los Estados Unidos. Habla sobre el caso de Sacco y Vanzetti, del asesinato, y esta es la manifestación en contra de los crímenes. Y el cuadro es exactamente la fotografía. No hay una gran variación. Lo que le interesó a Higgins fue precisamente esta estructura de lo redondo. De lo redondo en el sentido de la mentalidad del ser humano, de cómo el mismo ser humano ataca al ser humano. Los policías de ultraderecha, mandados por la CIA, golpeando a los trabajadores. Pero lo que es muy interesante es que en este momento, en 31, O'Higgins se acerca, como prácticamente todos los pintores estadounidenses, se acerca a Diego y le dice: quiero ser su ayudante. Y hubo una comunión inmediata. Y es para Rockefeller Center que contrata a O'Higgins para que se vaya a trabajar con él. Lo interesante de este cuadro es que este cuadro perteneció a Diego. Diego lo trae desde los Estados Unidos, o sea, era un cuadro que realmente le gustó mucho. Y atrás dice, con su puño y letra, dice: este cuadro es propiedad de Diego Rivera. Lo interesante es que con el pago de este cuadro, O'Higgins se viene a vivir ya definitivamente a México. De lo que lleva abierta la exposición, lo que has visto, al ser la primera gran lectura que hacen de tu acervo, ¿cómo te has sentido? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te gustaría que sucediera ahora? Si esperas más, igual tú, incluso como curador, si quisieras tú mismo hacer otra lectura de tu colección. Mira, cuando yo entro aquí y entro a mi casa, lo que estoy viendo son los muros vacíos en uno y en otro lado. De repente me topo nada más, entro y donde está el retrato de mi mamá hay un hueco gigantesco, y entro aquí, lo veo y esta no es su casa. Entonces es muy interesante hacer la comparación de la función de los museos y del coleccionista, de la posesión, porque al final de todo, los pintores pintan para que la obra sea de todos, no de un individuo. Y llego acá a saludarlos en un contexto tan extraño que no es su casa, ¿no? Porque yo cuelgo de piso a techo. Y hacen como todo una gran plática. Y finalmente eso es lo que es una exhibición, las relecturas. Y con eso es con lo que la gente se debe de quedar una vez que termine de ver la exhibición, y pienso que se logra completamente el cometido. Sí se ve pintura. Pues muchísimas gracias, Juan. Estuvo increíble el recorrido contigo y queremos invitar a todo el público a que venga a ver la exposición Bajo el mismo México, aquí en el Museo Caluz.